Es un placer estar con ustedes esta mañana acá en México. Y pensaba yo, reflexionando, a menos que mi familia haya visitado México cuando fuimos jóvenes, creo que más bien esta sería mi primer visita a México. Así que pues es un gran honor y un gozo estar aquí con ustedes. Y también para poderles hablar sobre un tema que es muy importante en la comprensión de la Escritura. Antes de comenzar, oremos buscando la guianza del Señor para este tema tan delicado. Te damos gracias, Señor, por reunirnos en esta mañana juntos. Y te damos gracias por la promesa que nos das, Señor, de que a donde vayamos para enseñar tu palabra, tú has de estar con nosotros. Y pido, Señor, que tu mano esté sobre nosotros para bien y que tu espíritu también permanezca entre nosotros, tanto para instruir nuestros corazones como para calentar nuestros corazones también. Así pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. El título de esta conferencia es ¿pero cómo es posible que todo el mundo esté equivocado? Y voy a explicar esta pregunta en un momento. El día de hoy estamos hablando acerca de escatología cristiana. La palabra escatología significa la enseñanza acerca del final de los tiempos. También llamamos a esto la profecía bíblica. Sin embargo, la profecía para mí no es un asunto teórico. Yo les hablo de lo profundo de varias convicciones mías. Considero a la escatología profundamente importante en nuestra comprensión de la Biblia, que el sistema de profecía bíblica es en sus bases sencillo, y que algunos de los enfoques de la escatología contemporánea son profundamente no bíblicos. Y es esta última convicción la que me va a meter en problemas. Muchos se preguntarán, ¿y cómo es posible entonces que todo mundo o tantos puedan estar equivocados acerca de la profecía bíblica? Puesto que una visión de la profecía ha sido muy popular en los últimos 60 años. Mucha gente asume que por cuanto muchos cristianos la creen, debe ser verdad. Y eso es porque la mayor parte de nosotros tenemos una comprensión de la iglesia y su historia de no más atrás de 60 años, o el curso de la extensión de sus vidas. Y hasta este día, y sin embargo ha sido desde el día en que Jesús fue crucificado, 1978 años al día de hoy. Así que, como nos damos cuenta, la historia de la iglesia es mucho más grande y larga que nuestras propias vidas. La visión popular de la profecía, aunque se enseña en nuestros días, no necesariamente se haya enseñado anteriormente. Y en esta clase, esta es la pregunta que quiero discutir. Muchos de los que mantienen esta postura que voy a criticar a continuación son cristianos, y no me atrevo a atacar su carácter cristiano. Debo confesar que les debo mucho como maestros cristianos que han sido para mí. El hecho de que sean cristianos, sin embargo, para mí no significa que estén bien, o que considere nuestras diferencias como sin importancia. Algunas mentes de los hombres son mejores que los corazones de esos hombres, y yo considero que lo que está en sus cabezas todavía puede ser de peligro para otros. Así que me propongo en esta hora de convencerles a ustedes del error que yo considero que es la visión popular. Fundamentalmente habremos de hacerlo desde la palabra de Dios. También me es importante poder remover un prejuicio de sus mentes antes de que podamos acercarnos a la palabra de Dios. Así que en la segunda, tercera y cuartas clases hablaré a partir de la palabra de Dios. Pero en esta clase introductoria hablaré acerca de las visiones, los conceptos de la profecía bíblica a través de la historia cristiana. Puesto que la visión que en esta hora estoy presentando ha sido muy popular los últimos años, aparece como si fuera la visión histórica de la iglesia. Y las otras visiones podrían parecer muy nuevas. Así que a modo de poder remover el prejuicio de que lo que les voy a enseñar esta mañana va a ser nuevo y no histórico, debemos de estudiar la historia de la profecía en la iglesia. Así que me imagino a alguno de ustedes diciéndome, ¿cómo puede ser posible que tantos estén equivocados? Pues debo responder así, no todos han estado tan equivocados. Y una mejor visión de la historia de la iglesia nos lo ha de mostrar. He tratado de simplificar esta clase lo más que he podido, pero debo confesar que en ocasiones me siento como si mejor el título que le hubiera puesto yo a la plática debía de ser ¿cómo hacer de la escatología un poco más difícil de comprender? Como les dije, considero que la escatología de la Biblia es básicamente sencilla. Pero las que son difíciles son las discusiones que se dan, los argumentos de la profecía bíblica entre cristianos. Entonces, voy a responder a la pregunta.
Y espero que ahora me pueda yo explicar delante de ustedes. ¿Cómo puede ser posible que tantos estén equivocados? Y mi primera respuesta es esta. De hecho, no todos han estado completamente equivocados. La visión que es popular el día de hoy es solamente una de 4 visiones, las cuales han sido creídas por cristianos bíblicos en la historia de la iglesia. Ahora, permítame describir esta visión que es popular el día de hoy. Y su nombre es premilenarismo dispensacional. Quizá usted no la conozca por este nombre, sin embargo, este es su nombre propio. Y cuando yo la describo, usted se va a dar cuenta de que es la enseñanza que respalda la mayor parte de la enseñanza en escatología y que la mayoría de ustedes ha recibido. Así que, premilenarismo dispensacional. En el capítulo 2 de este libro, si usted lo tiene, puede usted ver ahí un gráfico. No voy a intentar siquiera acercarme por allá al pizarrón a dibujarlo, me llevaría mucho tiempo. Permítanme explicar este premilenarismo dispensacional, página 6 de este libro. Como el nombre lo indica, esta es una forma de premilenarismo. Este enseña que Cristo ha de volver antes del milenio, de modo que Él regresa. Y una vez que ha regresado, entonces hay un periodo de 1000 años. De modo que Apocalipsis 20 se entiende como que enseña que una vez que Cristo ha vuelto, habrá un reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Pero yo he llamado a esta visión premilenarismo dispensacional. Este es el enfoque de la historia que habla acerca de que la historia está dividida en diferentes dispensaciones. En un sentido, todos los cristianos creemos esto. Todos los cristianos ortodoxos creen que existe una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, los dispensacionalistas creen que Cristo tiene a diferentes gentes en diferentes dispensaciones. Así que antes de Moisés estaba lidiando con los gentiles. Al comenzar el Antiguo Pacto, entonces lidió con Israel. Y ahora, en la era del Evangelio, trata con la iglesia gentil. Y para el tiempo, para cuando Él regresa, Dios y Cristo comienzan a tomar a Israel como su gente nuevamente. Así que tienen aquí dispensaciones alternas con gente alterna de Dios. Ahora, muy cercanamente relacionado a esta visión de las dispensaciones, está la visión del rapto secreto o predispensacionalista. Y este enseña que Cristo ha de volver por su iglesia antes de la era de la tribulación, y una vez que la iglesia ha sido removida, entonces empieza a lidiar con Israel de nueva cuenta. Este rapto secreto o rapto pretribulacional antes de la venida de la segunda venida de Cristo, construye a partir de esta visión dispensacional de la iglesia. De modo que la distinción primaria o el punto primario que distingue a esta doctrina es la distinción que hace entre la iglesia e Israel. Es esta distinción que se hace entre la iglesia e Israel lo que es el fundamento para esta teoría, dice el hermano, del rapto secreto. De modo que es importante entender esta distinción que los predispensacionalistas, los premilenalistas dispensacionales hacen de la iglesia con Israel para comprender que es distinta de las otras visiones. Y esto me trae a la segunda visión o concepto que mantienen los cristianos bíblicos. Recuerde ahora que estamos mirando 4 visiones. Esta segunda visión le llamo yo premilenarismo histórico, también conocido como premilenarismo del pacto. Ahora bien, sí es premilenial, es decir, que entiende que habrá un reino de 1000 años una vez que Cristo vuelva. De modo que el regreso de Cristo es previo al milenio. Se preguntará entonces cómo es que esta visión se diferencia de la anteriormente descrita. Ahora lo explico. Cuando le describo como premilenarismo histórico, ese nombre es algo prejuicioso, porque su nombre indicaría que este tipo de premilenarismo es histórico hasta los inicios de la iglesia. De que en los inicios de la iglesia
no era el premilenarismo dispensacional lo que se enseñaba, llamado histórico, premilenarismo histórico. Sin embargo, recuerden que dije que esta visión tiene un segundo nombre, llamada premilenarismo del pacto. Así que este nombre le relaciona con teología del pacto. Sin meterme mucho a los detalles de la teología del pacto, este nombre de el pacto nos dice algo importante acerca de cómo se diferencia del premilenarismo dispensacional. Porque este nombre del pacto nos dice que cree que la iglesia es el Israel de Dios. Este tipo de nombre indica que este tipo de premilenialismo no separa a la iglesia de Israel, porque resulta en no tener diferente tipo de gente de Dios en diferentes etapas de la historia de la iglesia. El premilenarismo del pacto rechaza la idea de estas diferentes gentes de Dios, pero mantiene que hay solamente un pueblo de Dios que se desarrolla en la iglesia, en la historia de la iglesia y en la historia mundial. De modo que el premilenarismo histórico o del pacto rechaza esta idea de varios pueblos de Dios, varias gentes de Dios. Así que no le interesa toda la especulación de lo que esté sucediendo en el Medio Oriente, porque para el premilenarismo histórico, el Israel actual no es la nación que está en Palestina, sino la Iglesia de Cristo. Y por cuanto rechaza esta distinción de la Iglesia e Israel, este tipo de premilenarismo también rechaza la teoría del rapto secreto. Así que aquí en la tabla de las páginas 6 y 7 puede usted ver las diferencias entre el premilenarismo dispensacional y el histórico. Hay diferencias en cuanto a la venida de Cristo y hay una diferencia en lo relacionado a Israel. En cuanto a Israel y la iglesia, página 8, la iglesia es el verdadero y nuevo Israel. En cambio, en el dispensacionalista, la iglesia es distinta de Israel. Y en lo relacionado a la segunda venida, el premilenarismo histórico, hay un regreso de Cristo después de la tribulación, pero para el dispensacionalista hay un regreso de Cristo en 2 etapas, con un rapto secreto en primer lugar y una segunda venida. Con esto espero explicar para su comprensión estos dos tipos de premilenarismo. Ahora veamos una tercera visión profética que han mantenido los cristianos, y este es llamado amilenarismo. Allá también pueden ustedes ver otra de estas gráficas en el libro. El significado literal de la palabra amilenarismo es sin milenio. En un sentido, este nombre es exacto, pero en otro sentido no lo es. En el primer sentido es exacto, porque cuando decimos milenio, ¿qué es en lo que pensamos? Cuando la mayoría de la gente piensa en un milenio, piensan en una gran era dorada antes del fin del mundo, y esta es una era de gran paz y prosperidad a través de todo el mundo. Y en ese sentido es cierto que el amilenarismo no cree en una era como esta. No cree en una era de 1000 años de prosperidad, de abundancia y de justicia que se esparza por todo el mundo antes de la era dorada. Así que en ese sentido el amilenarismo no cree en el milenio de esa forma. Sin embargo, debo decir en defensa de los amilenaristas que también ellos son cristianos, creyentes de la Biblia, y también consideran Apocalipsis 20 como la verdad, y en este otro sentido sí creen en los 1000 años de Apocalipsis 20. Repito, no creen sin embargo que sea una era de gran paz y prosperidad sobre la tierra. Más bien asocian estos 1000 años del reino de Cristo con la edad presente del Evangelio en la que vivimos. Así que ellos enseñan consecuentemente que Cristo regresa al final de este milenio, cuando se ha completado. Así que la era de la iglesia o del Evangelio es la era en la cual Jesús está atando al hombre fuerte, a modo de que el Evangelio pueda ser predicado por todo el mundo, y una vez que esto haya sido hecho, entonces Jesucristo volverá después del milenio, el cual se debe entonces entender de manera figurada, llamando al milenio una era del Evangelio o de la edad de la iglesia. También existe una cuarta visión que en algunas ocasiones algunos cristianos bíblicos han sostenido, llamado postmilenarismo.
Se parece mucho al anterior descrito, excepto porque esta visión sí sostiene una especial era dorada antes de el fin de los tiempos. Postmilenarismo significaría entonces que Cristo vuelve posteriormente del milenio. En contraste con el amilenarismo, repito entonces, recalco, sí cree en un tiempo de 1000 años que sucederá de gran paz y prosperidad y justicia sobre la tierra, pero será antes de que Cristo venga. Y repito, cree esta doctrina que esto sucederá antes de que vuelva Cristo. De modo que hay una diferencia muy fuerte entre el premilenarismo y el postmilenarismo. Los postmilenialistas creen que el milenio ha de llegar no por causa de que Jesús vuelva en gloria, sino por otros medios espirituales, como la predicación del Evangelio. Ahora, esta ha sido una exposición larga, con el propósito de recordarle que ha habido 4 visiones históricamente sostenidas por diversos cristianos bíblicos. En cada una de estas que he descrito, han sido sostenidas por varios cristianos en diferentes tiempos de la historia de la Iglesia. Aunque el dispensacionalismo es popular al día de hoy, el premilenarismo histórico era bastante popular al inicio de la Iglesia. El amilenarismo dominó a la Iglesia por otros como 1000 años, por el tiempo de Agustín, más o menos por el año 400, hasta los años 1500, por allá del tiempo de los reformadores. De modo que podemos decir que Agustín, Calvino, Lutero eran todos amilenaristas. Después de ello, el postmilenarismo se mantuvo en los años 1600 y 1700. Esto fue creído por grandes evangélicos. Algunos que podemos mencionar son Jonathan Edwards y Charles Hodge, y también B.B. Warfield. ¿A qué voy con esto? El premilenarismo dispensacional no es la única alternativa cristiana. No todos han estado completamente, perdidamente equivocados, porque no todos en la iglesia han sido dispensacionalistas. Así que esa es mi primera respuesta a la pregunta, ¿cómo es que todos podrían estar tan equivocados? Mi respuesta es no todos han estado tan equivocados. Muchos cristianos han mantenido una visión diferente de su escatología, de la que se enseña el día de hoy. A esta misma pregunta tengo también una segunda respuesta. Y esta es, el dispensacionalismo, tal como es enseñado al día de hoy, es un desarrollo muy reciente en la historia de la iglesia. Sin embargo, por cuanto esto es lo que muchos han oído, lo único que han oído, muchos piensan que el dispensacionalismo es única visión de escatología de la iglesia. Piensan que es la visión histórica de la iglesia. Sin embargo, debo decir que me da pena decir que esto es equivocado. Y también basada en una visión muy angosta de la historia de la iglesia. Es cierto que los dispensacionalistas han hecho grandes reclamos, declaraciones. Un famoso dispensacionalista, el Dr. Feinberg, dijo que la iglesia por entero de los primeros 3 siglos era por completo dispensacionalista. Sin embargo, yo encuentro 3 problemas con esta declaración del Dr. Feinberg. El primero es este. En primer lugar, aunque su reclamo fuera cierto, de poco le serviría. ¿Por qué digo esto? Porque los premilenaristas primitivos no eran dispensacionalistas. Ellos no separaban a la iglesia, no hacían distinción entre la iglesia e Israel, sino que ellos veían a la iglesia como al nuevo y verdadero Israel de Dios. De este modo, rechazando la distinción primaria del dispensacionalismo. Quizá usted me pregunte entonces, ¿es que usted lo sabe? Bueno, pues lo conozco a causa del padre de la iglesia, Justino Martín. Los escritos de este padre están fechados por allá del año 160. Este hombre era claramente un premilenarista. Y esto lo hace muy claro en un diálogo con Trifo, el judío. ¿Será entonces que esto más bien apoya a los dispensacionalistas? No, no lo hace. Porque en este mismo libro, el diálogo entre Justino y Trifón, una de las cosas centrales de este libro, es de que los judíos no son el Israel de Dios, sino que la iglesia es el Israel de Dios. Justino le explica a Trifo diciendo que los judíos no son el verdadero Israel de Dios, sino que el verdadero Israel de Dios es la iglesia. Les doy una cita.
Porque el verdadero Israel espiritual y los descendientes de Judá, Jacob, Isaac y Abraham, somos nosotros los que hemos sido llevados a Dios por medio de este Cristo crucificado. Y cuando dice nosotros, se refiere a sí mismo, un gentil, y cualquier otro cristiano como él, que creían en Jesús el Mesías. En resumen, los premilenaristas tempranos no eran dispensacionalistas. En segundo lugar, el segundo problema con el reclamo del Dr. Feinberg es que es sencillamente falso. La iglesia temprana no era premilenarista por completo. ¿Cómo lo sabemos? Como dije, repito, en primer lugar lo sabemos por esta conversación entre Justino y Trifón, de que aunque él cree en el premilenarismo, existen también otros buenos y ortodoxos cristianos que no creen en el premilenarismo. Así que aparentemente el argumento que hay entre aquellos que son premilenaristas y los que no, ya había comenzado este argumento en el año 160, cuando Justino escribió su diálogo con Trifón. También tenemos otro testimonio temprano a esta referencia. Eusebio, de Cesarea, el obispo de Cesarea, escribiendo por allá del año 130, nota que existe el premilenarismo en la iglesia, pero para él, en su visión, este concepto es demasiado fabuloso y fantástico, es decir, estaría lleno de fábulas. Así que Eusebio da testimonio de que había premilenaristas, que eran cristianos, pero que él consideraba que sus visiones, sus conceptos eran muy extraños y equivocados. Así que tanto por Justino como por Eusebio, sabemos que la iglesia temprana no era premilenarista en su totalidad. El tercer problema que veo con la declaración del Dr. Feinberg es la siguiente. La verdad es que lo que es novedoso en la historia de la iglesia es el dispensacionalismo. Más bien, lejos de ser la posición histórica de la iglesia, hay buena prueba para decir que la forma peculiar llamada dispensacionalismo se desarrolló apenas recientemente. Tenemos evidencia de la historia de la iglesia que nos dice que el dispensacionalismo y sus peculiaridades se desarrolló bajo el ministerio de Edward Irving en los años 1800 y también por Darby en esos mismos años, y que la teoría del rapto secreto data de un dicho en una de sus reuniones en 1930. No hay mención alguna en la historia de la iglesia de un rapto pretribulacional o venida de Cristo hasta el año 1830. Así que las peculiaridades del dispensacionalismo, aunque pareciera como la visión dominante al día de hoy, aunque nos pareciera que es la única visión que los cristianos han tenido, se desarrolló, repito, hasta los años 1830. Repito, no hay mención histórica sobre un rapto pretribulacional hasta los 1830. Así que permítaseme resumir las respuestas a esta pregunta que nos ocupa esta primer clase. ¿Cómo podría ser que todo el mundo esté mal? En primer lugar, no todos han estado completamente mal. Y de hecho, el dispensacionalismo es un desarrollo muy nuevo en la historia de la iglesia. Hay una cita interesante de Spurgeon que muestra cuán novedoso le pareció a él y a su era, a su tiempo. Este famoso pastor ministro que comenzó su predicación en los 1850s, declaró: incluso hemos escuchado afirmar que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Esto es exactamente lo que el dispensacionalismo enseña. A continuación, el comentario de Spurgeon termina así. Dijo: nunca sabremos qué es lo que tendremos que oír a continuación, y tal vez es una bendición que esos disparates sean revelados de uno en uno, para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro. Ahora, yo no estoy llamando al dispensacionalismo estúpido, pero aparentemente Spurgeon pensaba que sus ideas sí lo eran. Así que cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿cómo es que tantos pudieran estar equivocados?, debemos detenernos a nosotros mismos. Y debemos recordar que la historia de la iglesia ha sido muy amplia, y cristianos genuinos han creído una cantidad de diferentes profecías bíblicas. Y el dispensacionalismo es un desarrollo relativamente nuevo. Oremos.